continuación tendremos 15 minutos para preguntas y respuestas, algunas de las cuales a través de la aplicación telefónica WOBA ya tenemos aquí, y posteriormente haremos o contestaremos las que se hagan a través del micrófono que está en los pasillos. Las preguntas que recibimos a través del sistema JUBA, la primera es para el doctor Ricardo Raña Garibay, del doctor Ricardo Santoyo, que comenta cuál es el papel de la budesonida en la colitis microscópica a la luz de tus comentarios. Bueno, actualmente el tratamiento que hay de la colitis microscópica primero tiene que ver con la potencial causa. Ya sabemos que esto se relaciona con algunos medicamentos y tenemos que quitar los medicamentos que potencialmente favorezcan la presencia de esta enfermedad. En cuanto a la budesonida, igual que con los aminosalicilatos, los estudios en la literatura son controversiales. Se utiliza, da resultados, pero no son consistentes. Han sido trabajos que no son controlados, cegados para tener una buena potencia estadística en sus resultados, y es por eso que en estos congresos no hubo ningún estudio que se hiciera al respecto de budesonida o de mesalazina sobre la colitis microscópica. La segunda pregunta para el doctor Raña es si se pone en duda el uso de probióticos como parte del tratamiento en la enfermedad diverticular. La parte donde se sustenta el papel de la microbiota en la enfermedad diverticular es si ésta tiene capacidad de interactuar inmunológicamente a nivel de la mucosa intestinal y de su pared. La realidad es que en la actualidad no hay estudios que puedan no solo definir si esta tiene un papel en la génesis, los probióticos o las bacterias de la microbiota en la génesis de la enfermedad, ni en la génesis de los síntomas, ¿sí? En teoría, sonaría muy atractivo el poder modificar la microbiota, pero solo que ésta tuviera una relación directa, y esta no se ha podido encontrar. Su pregunta, por favor. Gracias. Doctor Aguirre, a sus órdenes. Miren, vamos a ver, se trata de esto. Para todos quienes manejan este tipo de fármacos, doctor Bosques, doctor Yamamoto y quienes aquí lo hagan, esta es una aportación. En Emerging Infectious Disease más reciente, se está reportando en Australia pacientes que están desarrollando una variedad de sepsis, pero no por bacterias u hongos, sino por virus. Y esto se empieza a manifestar alrededor del año. Pero no se piensa en esa entidad, se piensa en recaídas y vuelven los tratamientos anteriores, etc. Estos autores hicieron investigación de virus con PCR y sus variantes y encontraron ecovirus. Y entonces esto fue sensacional porque les dieron inmunoglobulinas, gamma globulinas, y la remisión fue espectacular, y los pacientes, 2, no tuvieron necesidad de repetir los tratamientos antiinflamatorios. En este caso no tenían colitis o Crohn, eran pacientes con leucemia. Pero la llamada de atención es que los inmunomoduladores o este tipo de fármacos pueden producir entonces septicemias, pero por virus, y en eso no se piensa. Y hay que buscarlos porque el tratamiento es gamma globulina y la respuesta es magnífica. ¿Qué opinión le merece a ustedes esta información? Gracias, doctor. José Luis, yo creo que lo que nos comparte, doctor, es muy importante. Desafortunadamente a los virus no les poníamos atención. En el caso concreto de los tratamientos llamados biológicos, un problema que nos ha venido fastidiando y al paciente más es el herpes zóster. Y hoy una de las cosas muy importantes que se recomienda es el tener al paciente con un esquema de vacunación previo al inicio del tratamiento biológico. Y esto se está manifestando lo mismo que enfermedades habituales como las neumonías por neumococo o la infección por la influenza, que se debe de hacer
como parte del esquema de vacunación convencional. Pero hay un tema de virus que probablemente Jesús les quiera platicar también, directamente con enfermedad inflamatoria. Sí, yo concuerdo. Es un aspecto muy importante el investigar algún proceso infeccioso en pacientes que tienen, en este caso, recaídas con enfermedad inflamatoria que aparentemente vienen por una recaída, pero siempre va detrás, en la mayoría de las veces, un proceso infeccioso y que no, a veces no se da la atención suficiente en virus, pero bueno, lo que se ha hecho, por ejemplo, en relación a virus en enfermedad inflamatoria es algo que se ha establecido, es que en pacientes que se ha visto que son dependientes o incluso refractarios, se les busca citomegalovirus a nivel de las biopsias, y se ha visto que aquellos pacientes que se les encuentra la positividad del citomegalovirus y reciben tratamiento, mejora mucho el curso clínico de la enfermedad, incluso de refractarios responden al tratamiento habitual, y de dependientes incluso a veces se les puede quitar la dependencia a esteroides. Entonces sí es muy importante considerar también los aspectos virales, y este es un ejemplo muy claro del citomegalovirus también. Doctor Gómez Maganda. Perdón, a la luz de todos estos avances que han existido y que nos han hecho el favor de presentarnos en cuanto a la mejoría para el estudio, diagnóstico y tratamiento, mi pregunta es, en México, ¿cómo va el asunto? Porque por lo menos en pláticas particulares, no tenemos un problema tan grave como en otros países. Y mi pregunta es si con todo esto ha aumentado el número de diagnósticos de enfermedad de Crohn y de CUSI, porque la última vez que hice esta pregunta me dijeron que parecía que no había aumentado mucho. No sé cómo está el problema en nuestro país. Muchas gracias, doctor Gómez Maganda. Sí, efectivamente es una realidad. Desafortunadamente la enfermedad inflamatoria está aumentando en nuestro país. El caso concreto de la experiencia que tenemos en la universidad es que, ajustado por el número de ingresos que tenemos en un año, ha habido un incremento al doble de pacientes con colitis ulcerativa, y lo que también estamos observando es que cada vez vemos con mayor frecuencia la enfermedad de Crohn. Empata lo que han publicado las estadísticas en los países nórdicos. Primero vamos a ver CUSI y en un lapso de 10 a 15 años después vamos a ver un incremento en los números de pacientes con enfermedad de Crohn. Muchas gracias. Y apoyando lo que comenta el doctor Bosques, en el instituto en donde hemos evaluado tanto la CUSI como la enfermedad de Crohn, la CUSI se ha incrementado en los últimos 10 años alrededor de casi 3 veces más de los nuevos pacientes que refieren al instituto. Y en relación a Crohn, como les mostraba en una de las diapositivas, prácticamente dividiendo ese periodo de 30 años, en los 15 últimos años se refirieron más pacientes con enfermedad de Crohn, y la realidad es que cada vez se ven más pacientes con enfermedad de Crohn, y algo que es muy interesante es la relación que existe de enfermedad de Crohn con CUSI. O sea, en nuestro medio la enfermedad más frecuente es CUSI sobre la enfermedad de Crohn. Sin embargo, si nos vamos al norte del país, la relación entre CUSI y enfermedad de Crohn puede ser de 4:1, pero si nos vamos, por ejemplo, al centro va de 6 a 8:1, y si nos vamos al sureste hasta de 10 a 11:1. Entonces hay un interesante gradiente a lo largo del país en cuanto a la relación de ambas entidades. Tenemos dos preguntas más para el doctor Bosques. Una es si utiliza en su práctica alguna otra prueba de detección de tuberculosis, además del PPD y la radiografía de tórax. Y la otra, del doctor Guevara, es si se podría explicar en qué consiste el trasplante fecal y cuál es la experiencia de los ponentes en el tratamiento de CUSI. Bien, en la pregunta concreta que recibimos aquí en la aplicación, sí existe la disponibilidad de la prueba de IGRA, la liberación de interferón gamma. El problema es el costo y el acceso a ella, y lo considero como una alternativa en un paciente en donde ya está recibiendo tratamiento y tenemos que tomar decisiones. Entonces sí, es una prueba que se manda a los Estados Unidos, tardan 10 días en darnos el resultado, pero a mí lo que me impactó del trabajo que presentaron del estudio del Pursuit es
el margen de falsos negativos del PPD. Y el otro tema es que de repente hemos tenido desabasto del substrato para hacer el PPD. En los últimos meses a nivel mundial se limitó la producción de la proteína derivada y entonces no teníamos acceso y empezamos a recurrir a la prueba del IGRA. Y en relación a la pregunta de si hemos utilizado el trasplante, en enfermedad inflamatoria tenemos solo la anécdota de un paciente con Crohn al cual no le habíamos logrado inducir remisión. La respuesta fue muy pobre en un periodo muy corto de tiempo. Experiencia en trasplante tenemos bastante, pero para la infección por Clostridio difícil. Muchas gracias. A continuación tenemos un receso de 30 minutos y a la 1:15 regresaremos a este lugar.